Una de las pretensiones de los pioneros del arte moderno fue convencernos de que la verdadera obra artística nunca estará completa en el soporte físico en que se plasma y comunica, sino que provoca y demanda, además, la participación de una audiencia que la contempla y la procesa cerebralmente para constituir una experiencia integral. Esto es particularmente cierto en el caso del arte conceptual y el arte cinético, que emergieron primero en Europa en la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, a diferencia del arte conceptual, donde la mente del espectador es libre de dirigirse a cualquier parte, a pesar de que se le hace una propuesta de contenido específica y con frecuencia contestataria, el arte cinético ordena la percepción de la audiencia imposibilitando que se desvíe, aunque lo intente solo para provocar sensorialmente. De hecho, no requerimos contexto o análisis previo al experimentar el arte cinético, como sí en otras escuelas y movimientos artísticos contemporáneos. Otra diferencia fundacional entre el arte cinético y las escuelas artísticas precedentes es que fue la primera, desde el Renacimiento, recordemos a Leonardo da Vinci, en lograr una síntesis entre dos expresiones creativas humanas, las artes y las ciencias. El término, acuñado por Victor Vasarely en 1953, inspirándose en los descubrimientos de la cinematografía y los principios del movimiento de los gases propios de la termodinámica, desarrollada por el francés Nicolas Sadi-Carnot en el siglo XIX, designa la representación del movimiento, el espacio y el tiempo. Antes de él, la expresión había sido ya empleada por los constructivistas rusos en la década del 20, particularmente por Naum Gabor, quien en su manifiesto realista rechazó el error heredado ya del arte egipcio, que veía en los ritmos estáticos el único medio de creación plástica, y quiso reemplazarlos por los ritmos cinéticos, que eran para él formas esenciales de nuestra percepción del tiempo real. Por su formación científica primero y artística después, Gabor sentó las bases del cinetismo que evocan en el espectador movimiento e inestabilidad gracias a ilusiones ópticas, que cambian de aspecto según el punto desde donde son contempladas o por la luz que reciben, sean obras con movimiento físico o virtual. Por ello, la tercera dimensión escultórica fue el medio más empleado por el cinetismo, especialmente a partir de los años 60 del siglo anterior, aunque su intención más ambiciosa era tocar lo inmaterial de una cuarta dimensión, como veremos más adelante. Notables son los ejemplos de tres tipos de obras cinéticas: las llamadas estables, es decir, aquellas cuyos elementos son fijos, dispuestos de tal manera que el espectador deba rodearlos para percibir el movimiento, como ocurre en la obra del ruso Naum Gabor, titulada Construcción lineal en el espacio número 2, realizada en 1920, o los móviles, que producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su estructura constantemente, como en La trampa para langosta y cola de pez de 1939, realizada por Alexander Calder, y los penetrables, consistentes por lo general en ensamblajes en un espacio real específico que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la atraviesa, como en El azul penetrable, obra realizada en 1999 por el venezolano Jesús Rafael Soto, maestro del cual nos ocuparemos durante la crítica de hoy. Es crucial, sin embargo, precisar que Vasarely, a diferencia de Gabor, buscaba generar un efecto espacial a través del uso de superficies bidimensionales, creando la ilusión de movimiento en tiempo real, donde la imagen formada en la retina de quien percibe fuera manipulada virtualmente por efectos ópticos. En otras palabras, el cinetismo, con énfasis óptico de Vasarely, buscaba que la obra artística cambiara durante el acto mismo de percepción del espectador. Por eso, cuando el cinetismo fue prácticamente canonizado internacionalmente a raíz de la emblemática muestra del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, en 1965, llamada El ojo receptivo, The Responsive Eye, curada por el historiador de arte William Seitz, no se usó inicialmente el término op art, sino el de abstracción perceptual, para referirse al cinetismo. En la muestra, que omitió otras expresiones notables del cinetismo, como los móviles y esculturas de Alexander Calder y George Ritchie, buscó presentar el movimiento de origen principalmente europeo como un nuevo tipo de pintura, mostrando piezas únicas e irrepetibles en su catálogo para sentar y apoyar el punto de la pintura única. Sin embargo, el éxito de la muestra
que permitió el lanzamiento mundial de numerosos artistas latinoamericanos afincados en Europa como Julio Leparc, Carlos Cruz Díez, Eduardo McIntyre y Jesús Soto, entre otros, popularizó los patrones abstractos geométricos que generan efectos ilusorios y que provocaban un tipo de narcosis visual, permeando todos los medios culturales masivos como la moda, la publicidad y hasta el diseño interior. El posicionamiento del arte cinético explotado comercialmente como op art a raíz de la exitosa exposición del MoMA tuvo el efecto colateral de que fue oscurecido por una explosión comercial, el sensacionalismo periodístico, histeria y el efecto de imitadores que aprovecharon el momento para repetir sin conocer. El éxito supuso un drama para muchos de los pioneros como el italiano Getulio Alviani, quien declaró: nos robaron nuestra libertad artística y nuestros derechos de autor, nos saquearon. Todo el mundo se puso a utilizar nuestras obras de forma errónea y a malinterpretar nuestras investigaciones, sacando conclusiones disparatadas, vulgarizándolo todo y privándolas de todo sentido. Las despojaron de toda la energía vital que cada uno de nosotros les habíamos insuflado. Sin embargo, en el mediano plazo, los resultados fueron más positivos que negativos para el arte y los artistas en general. Uno de los grandes beneficiados fue el venezolano Jesús Rafael Soto. A pesar de que solo contaba con 43 años en 1965 y cierto prestigio local en París, la exhibición de Responsive Eye constituyó su plataforma de lanzamiento internacional y le permitió participar al año siguiente en la Bienal de Venecia con su primer Penetrable. La retrospectiva de Soto, que se exhibe desde octubre del 2019 y hasta febrero del presente año en el Guggenheim Bilbao bajo el título de La Cuarta Dimensión, no hubiera sido posible sin la ventana abierta en 1965 en Nueva York por el Museo de Arte Moderno. La presente retrospectiva en España no es exhaustiva, pero mediante las poco más de 60 obras reunidas, que incluyen una gran obra pública colocada junto al estanque del edificio de Gehry, permiten conocer de primera mano todos los periodos en la carrera del artista venezolano. Destacan en la exhibición ejemplos de las grandes series que desarrolló principalmente en Europa, como volúmenes virtuales, básicamente obras suspendidas en el aire que evocan figuras geométricas, o la serie Extensiones, piezas colocadas sobre el suelo que vistas en movimiento generan una especie de halo, una bruma. La serie Progresiones, que salen tanto del techo como del suelo, pero no llegan a juntarse nunca, creando una tensión por la uniformidad interrumpida. Y finalmente su conocida y dominante serie de Los Penetrables, consistente de instalaciones masivas fabricadas con varillas metálicas o plásticas que buscaban materializar efectos sensoriales que el resto de las creaciones solo sugerían. No obstante, producen la ilusión del movimiento y del paso del tiempo, y a la vez provocan ruidos reales, no sugeridos, una suerte de melodía repetitiva. Esta última y resiliente serie es una mezcla de objetos abstractos geométricos, escultura minimalista y jardín de juegos. Sus simples rejillas de coloridos tubos de PVC son usualmente suspendidos desde marcos independientes y a menudo colocados en espacios exteriores. Soto los consideraba efímeros y solo unos cuantos de ellos han sobrevivido al inevitable desgaste y uso. Nacido en Venezuela en 1923 y afincado después de 1950 en París, Soto rompió en los 50 con la separación tradicional entre pintura y escultura mediante investigaciones tempranas sobre la óptica del objeto, hasta profundizar en la ciencia del movimiento espacio-temporal, que le llevó a integrarse al primer grupo de artistas cinéticos en París, junto a Jean Tinguely, Jacob Agan y Víctor Vasarely.
La exhibición curada por Manuel Sirauqui en Bilbao incluye obras tempranas propias de sus exploraciones ópticas, como la composición dinámica sin título, un óleo sobre tela de 1950 que resume su punto de partida cuando aún se encontraba en su país nativo. Otro tanto ocurre con su pintura sobre madera Maqueta para muro óptico de 1951. Admirador en el inicio de su carrera de Cézanne y Van Gogh, su obra se movió rápidamente hacia la abstracción geométrica hasta que, según cuenta el propio artista, descubrió casualmente el efecto Moiré en algunos de sus cuadros, por lo que decidió estudiarlo a profundidad. Esto es notable en otra de sus obras tempranas en la exhibición titulado Vibración Negra, un óleo sobre tela y metal de 1960. Los patrones Moiré se refieren a los efectos visuales dinámicos que tienen lugar cuando se sobreponen dos estructuras en forma de rejilla sin que coincidan con precisión, ya sea porque una de las líneas es más ancha que la otra o porque sus ejes respectivos forman un ángulo de 30 grados o menos. El término moiré se debe a la similitud de estas ilusiones ópticas con las que ofrece la apariencia de la seda japonesa moiré en español. Nuestro cerebro no puede evitar percibir curvas u ondulaciones donde en realidad solo hay líneas rectas. Por el mismo fenómeno, la continuidad de las líneas se quiebra donde hay intersecciones en las que solo podemos percibir sombras o borrones que físicamente no están realmente presentes. Muchos de los avances en la investigación y el aprovechamiento en el arte de este efecto se deben a partir de los 60 del siglo pasado al investigador bioquímico estadounidense Dr. Gerald Oster, quien descubrió que el efecto se potencia cuando la composición se ve bajo la luz roja y disminuye hasta desaparecer cuando se proyecta sobre ella luz azul. Oster se interesó mucho en la fotoquímica, investigando los efectos de la luz sobre el ojo humano, en particular los fosfenos, lo que se ve cuando uno se presiona suavemente un ojo cerrado. La aparición de estos fosfenos se ve alterada bajo el influjo de drogas como la LSD y la mescalina, las drogas de moda cuando coincidentalmente se populariza el cinetismo globalmente en todos los medios. Curadores, críticos e historiadores han coincidido en señalar 5 claves transversales en términos de influencias decisivas en la obra de Soto desde sus comienzos en París. La primera clave fue la música, a la que fue inducido por su propio padre, que era un músico callejero. Él aprendió el violín, dedicó mucho de su tiempo a la música desde su comienzo en la pintura en Venezuela y lo continuó con su propio grupo musical cuando se instaló en París, donde fue vecino del compositor y director de orquesta Pierre Boulez, cuyas ideas sobre la repetición y la variación musical redefinieron sus convicciones sobre las artes plásticas. Allí también conoció al guitarrista español Paco Ibáñez, quien se convertiría en uno de sus más íntimos amigos y colaboradores musicales. De hecho, en una entrevista brindada en París en 1965, declaró que mi objetivo es liberar los materiales hasta hacerlos tan libres como la música. Aunque aquí quiero decir música no en el sentido de melodía, sino en el sentido de relaciones puras. La segunda clave fue la abstracción de Malevich y Mondrian, que conoció primero mediante litografías cuando estudiaba arte en Caracas y luego directamente durante su residencia en la capital francesa. La tercera fue el uso de los materiales como el plexiglas, inspirado en precursores como László Moholy-Nagy, lo que ayudaría a trasladar el valor de sus obras desde lo material a lo conceptual. La cuarta clave fue la inclusión de la figura espiral que documentaron artistas como Marcel Duchamp y Man Ray en la famosa obra Rotative d'Hémisphère de 1925 para engendrar un nuevo nivel perceptivo. Y finalmente la quinta clave fue la utilización de procedimientos de reproducción contemporáneos que le ayudarían a difundir sus trabajos de forma masiva. La muestra en Bilbao evidencia las 3 primeras claves en obras tales como la serigrafía a color sobre plexiglas de 1955 titulada Espiral de la serie Sotomagia y en la obra sin título pintada sobre hierro y madera realizada en 1958. Las experimentaciones de Soto se separan temporalmente, influencias aparte, de la producción cultural dominante en Europa y América en los 50s y 60s, creando una especie de asincronía entre su proceso y entorno, que explicaba diciendo: uno puede inventar algo verdaderamente extraño y nuevo, como hizo el dadaísmo, solo si uno es totalmente consciente de la iconoclasia.
No obstante, Soto partía en su proceso creativo de la premisa de que un experimento para transformarse en una verdadera obra de arte debía transmitir una idea de la historia contra la que se estaba rebelando. Por ello, Soto, quien hasta 1965 se declaraba abiertamente pintor, abandona progresivamente la bidimensionalidad en favor de instalaciones y escultura cinética hacia la segunda mitad de los 60, como evidencian obras suyas en la muestra como Tres Velocidades, composición en madera, pintura y metal del 66, y Vibración Pura, una pintura en acrílico sobre madera y metal de 1968, en la que sobresalen las cuerdas de nylon. Las obras de esta etapa evocan relieves construidos con diferentes materiales que permanecen inertes ante un espectador estático y cobran vida en cuanto éste empieza a desplazarse alrededor y enfrente de la obra. De hecho, es el cerebro del espectador el que activa el efecto al interpretar que nos movemos en una dirección contraria a la que realmente está ocurriendo. Y todo esto es apariencia, como en el cinetismo general. Ya para finales de los 60 emergen sus estructuras penetrables, compuestas por multitudinarias tiras verticales de material plástico, que permite al espectador moverse dentro de ellas, mientras su desplazamiento produce ilusiones ópticas y también auditivas. La retrospectiva incluye su famoso penetrable blanco y amarillo de 1968, construido en metal pintado con marcos de aluminio y serigrafías sobre paneles de plexiglas. El artista parece haber estado interesado en la transformación de los elementos, la desmaterialización de la materia sólida como parte de un proceso. Por eso, a medida que uno como espectador observa la obra, la ilusión óptica transforma la línea pura en vibración pura, la materia en energía, en un perfecto equilibrio, como declaraba Soto en 1965. Por eso agregó a su innovación la experiencia sensorial, como revela su penetrable sonoro de 1970, compuesto con metal, fibra vulcanizada y pintura. A diferencia de otros artistas cinéticos, Soto no invisibiliza al ser humano en su obra más conocida. Todo lo contrario. Estamos ante obras que requieren del espectador participante para completarlas. A diferencia del cinetismo de Duchamp, Tinguely, Vasarely y Calder, la obra de Soto, particularmente sus penetrables, intencionalmente buscan llenar el espacio público para el que fueron diseñados con la interacción humana. El objeto es una excusa para la experimentación virtual y presencial con la cuarta dimensión, pero también es una excusa intencional para construir relaciones espirituales, no físicas, con el destinatario de las obras, es decir, las que surgen de la interacción entre distintos elementos yuxtapuestos en la experiencia artística. El movimiento en estas obras no depende ya solamente de los efectos ópticos propios que desarrolló en sus primeras etapas, sino que es completado por la presencia del cuerpo humano. Algunos quieren ver en esto una metáfora de su tierra de origen, la selvática Guayana venezolana, en sus hileras de plásticos colgantes con sus movimientos que provocan efectos ópticos al observador que se mueve entre ellas. Pero el objetivo primario de Soto es crear un ambiguo espacio estético definido por la obra como objeto y el visitante interactivo, donde se funden espacio y tiempo en una experiencia particular pero temporal. En palabras suyas, en los penetrables el espectador atraviesa cuerdas verticales o barras que llenan el espacio entero disponible y constituyen la obra. A partir de ese momento, el espectador y la obra están física e indisolublemente entrelazados. Soto produjo 25 penetrables en toda su carrera. Murió en el 2005 de cáncer a los 81 años en París. Como consumado artista cinético, se expresó consistentemente mediante un lenguaje abstracto geométrico en un claro desafío a la figuración tradicional que rechazaba, porque decía que representaba el orden del pasado. Para lograrlo, estudió y perfeccionó los artificios visuales, lo que llamó óptica pura, que le permitieron provocar sensaciones estéticas en sus espectadores. Esto es justamente lo que dificulta la evaluación crítica de su obra y legado. ¿Qué es lo que realmente diferencia a
Soto de otros autores cinéticos comerciales. Creo que es su intencionalidad plástica, no tanto su técnica depurada y precisa, que pudo llevarlo tal vez a una estilización superficial. Muchos de sus colegas en el arte cinético, presionados unas veces por el mercado, que fomentaba la solución decorativa, y otras por su propia ambición personal y falta de investigación, cedieron, produciendo obras abrumadoramente repetitivas y estilizadas, dando la espalda a lo desconocido y adoptando fórmulas seguras de efectos visuales consumibles que terminaron desacreditando el arte cinético. Soto, en cambio, siguiendo los pasos de Vasarely, teoriza y experimenta con base en los elementos que empleó en su obra, caracterizada por tres formas básicas: la línea, el cuadrado y el círculo, para lograr un mundo abstracto de relaciones puras que tiene una existencia independiente del mundo de las cosas. Esto sé que suena pretencioso, como casi todo en el arte contemporáneo, pero una pretensión que lo distancia positivamente del resto de la manada cinética. Volvamos por un momento al concepto original de la retrospectiva en el Guggenheim Bilbao sobre la cuarta dimensión espacial, que no es claramente explicado por la curaduría en su catálogo ni en otros foros, pero que sabemos que no puede ser demostrada científicamente, por más que insistan los teóricos de las cuerdas en que además de la cuarta existen otras 10. Como seres humanos, experimentamos directamente en el mundo real solo 3 dimensiones espaciales: longitud, latitud y altitud. Mientras la cuarta dimensión, el tiempo, solo puede ser intuida y calculada, pero no es material ni tangible. El cubismo, el surrealismo y el futurismo se ocuparon de explorar y explotar la tetradimensionalidad en el arte, hasta que el cinetismo experimentó combinando ciencia y filosofía con lo inmaterial, o la cuarta dimensión, llamada también a veces espiritual o metafísica, creando experiencias que permitieran, mediante la interacción entre el objeto y el espectador, atisbar a un nuevo mundo, con nuevos significados y posibilidades, que pueden solo surgir, como en el caso de Soto, de la combinación de elementos simplemente yuxtapuestos, neutrales, simples. Pese a la factura efímera de los penetrables que le sobreviven, Jesús Soto intuyó, como otros vanguardistas antes que él, que hay un mundo de nuevos significados y posibilidades que proviene de lo material, pero que puede gozar de una existencia inmaterial, libre, pura y precisa, mediante la obra de arte que completa solo el espectador cuando se vuelve parte de ella, y ese es definitivamente su legado más importante. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium.